Hemos estado siguiendo muy de cerca el caso Monsalve, se han ido conociendo con el paso de los días más antecedentes mientras se está discutiendo el presupuesto 2025. Son algunos de los temas que queremos abordar, además de seguridad, obviamente, con Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, comencemos con el caso Monsalve, está siguiéndose esta formalización. Se han ido conociendo además, diputada, más antecedentes y está esta polémica de cuánto sabía al respecto el presidente Gabriel Boric. ¿Qué le parece a usted este debate que se ha levantado en los últimos días? Mire, lo primero que yo creo que hay que decir, y para tranquilizar también a la ciudadanía, estos no son tiempos donde uno se pueda ocultar muchas cosas y por lo tanto se va a ir sabiendo. Lo que pasa es que los medios van más rápido que los procesos judiciales, pero lo vamos a ir sabiendo. Ahora, primero lamentable que todo se filtre, porque la idea de la reserva de estos juicios tiene que ver con proteger a la víctima. Y cada vez que salen declaraciones por un lado o por otro, que se filtran esas declaraciones, al final lo que tenemos que entender es que estamos afectando a la víctima en su necesidad de una cierta discreción y reserva respecto de los hechos, ¿no? Mire, yo creo que lo que están mostrando todas estas declaraciones, filtraciones, es una capacidad bastante sorprendente del ex subsecretario Monsalve para manipular a todos a quienes estuvieron alrededor. En ningún caso queda claro que Monsalve haya dicho la verdad de los hechos cuando habló con alguna autoridad, desde el presidente, pasando por la ministra, a las personas de inteligencia a las que les solicitó revisaran las cámaras, a su jefe de gabinete. En fin, yo me sorprendo de la sensación de impunidad en la que se sentía el ex subsecretario Monsalve y cómo él decía verdades a medias con tal de obtener algún grado de protección de las autoridades que son las que estaban más cercanas a él, ¿no? Bueno, y a cargo además del tema más importante del país, que es el de la seguridad. El manejo del gobierno, diputada, ¿usted cómo lo evalúa? Mire, yo lo dije desde un principio, yo no tengo problema con el tema de las 48 horas, porque entiendo que es uno de los cargos más importantes del país y que efectivamente la información que se entregó es que algo habría pasado y supuestamente el ex subsecretario planteaba que, o me imagino que esa va a ser la teoría del caso de la defensa respecto de que él no se acordaba de nada y que por lo tanto habría sido drogado y eventualmente podría ser objeto de extorsión. Creo que por ahí va a ir la defensa. Y en esos términos me parece que respecto a eso no tengo cuestionamientos. Sí tengo algunos cuestionamientos y me parece que el propio gobierno ha hecho mea culpa respecto, por ejemplo, de haberle ofrecido una tribuna en La Moneda que no podían controlar. Cuando dejó su Res- cargo. Exactamente, a pesar de que se le entregaba esa tribuna para que él renunciara, finalmente él abusa de esa tribuna y era un elemento que eventualmente se podría haber evitado. Tampoco tengo explicación respecto de la presencia del ex subsecretario en la discusión sobre presupuesto y al haber puesto y expuesto a los diputados y diputadas que estaban en esa sesión. Cuando Lo se supone mismo que el presidente Boric sabía lo que había ocurrido o tenía por lo menos datos de esa denuncia. tenía datos, pero recuerden, yo insisto ahí, los datos eran los datos ofrecidos por el ex subsecretario Monsalve, que en ningún caso dijo que había tenido relaciones sexuales, que en ningún caso estableció, digamos, que él era parte de un delito, más bien él se planteó como la víctima de un delito, ¿no? Y es esa declaración la que puede haber suscitado un mayor tiempo, que tampoco es un gran tiempo, son 48 horas, y que yo eso lo entiendo y lo justifico hasta cierto punto. Lo que me parece complicado es todo lo demás, los privilegios masculinos, ¿no es cierto? Quiero llamarlo así, respecto de ir a ver a la familia, de ir con el avión institucional, y vamos a saber también si esos actos
fueron decretados por el propio subsecretario, ¿no es cierto? O si había ahí otra cosa. Oiga, ¿usted cree que aquí hay un uso político por parte de la oposición del caso Monsalve, tal como acusa, por ejemplo, el diputado Vlado Mirosevic? Sí, yo no me cabe duda. Yo espero que en una situación equivalente, pero con nosotros en la oposición, yo espero que no hagamos nunca eso, porque la verdad es que obviamente el caso está situado en el corazón de la moneda, es complejo que esté allí, pero también es cierto que se está haciendo uso y abuso, porque en este caso estamos ante un caso de responsabilidad penal individual y que frente a las críticas que uno puede tener a la gestión del gobierno, pareciera que es una acusación contra el gobierno. Y ahí, perdóneme, pero violadores hay de izquierda, de derecha, vivimos en un sistema, ¿no es cierto?, que arroja demasiados privilegios masculinos y que finalmente redundan en la violencia contra las mujeres, en este caso la violencia sexual. Eso no se le debiera escapar a nadie que tiene alguna mirada crítica de lo que son sociedades patriarcales. Mm. Aprovecho de preguntarle, diputada Fríes, respecto al nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ya la comisión mixta le dio este visto bueno, falta que sea ratificado por ambas partes, me imagino que eso ya está zanjado. ¿Quedó conforme con el resultado de la discusión? Sí, quedé bastante conforme, sobre todo debo decir que la última sesión fue muy ilustradora, porque quizás lo más complejo es diseñar la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, pensando en las regiones donde hay gobiernos regionales, pero donde se requiere también de una cierta centralidad de mando respecto de las policías. Y Mm. lo que quedó muy claro en la última sesión, y creo que ahí lo trabajó bien el gobierno, no terminaba de cuajar todavía, es que vamos a tener un delegado presidencial que va a ser el equivalente al jefe de gabinete en la región respecto de los organismos sectoriales o las seremías. Y en ese sentido tiene pocas prerrogativas de seguridad porque va a ser el seremi de seguridad el encargado de la seguridad, pero con esta mirada obviamente del delegado presidencial que puede tener algunas intervenciones en materia de instruir al Ceremi respecto de fuerza pública, pero el eje está puesto en la Seremía y me parece que eso quedó bien resuelto. Echo de menos algunas cosas a propósito de lo que el otro día salía en la prensa, que diputadas de Renovación Nacional estaban pidiendo formación de género para los subsecretarios y para los ministros, y me recordó que durante el debate del Ministerio de Seguridad fue ese mismo partido el que se negó a que las policías, los funcionarios del nuevo Ministerio de Seguridad tuvieran alguna capacitación en materia de violencia de género, lo que es no entender que la violencia de género tiene una forma, una expresión distinta a otras formas de violencia. Mm. Oiga, la polémica también que generó la decisión del presidente de frenar el proyecto que endurece la ley de migraciones, una decisión que se conoce después de que parlamentarios del Frente Amplio criticaran públicamente esta iniciativa. ¿Qué pasó ahí? No me queda tan claro porque la verdad es que como bancada nosotros vamos a aprobar ese proyecto y se está discutiendo. Por lo tanto, no tengo mucha noticia de que hayan salido parlamentarios en contra de la ley. Lo que sí hay es un conjunto de organizaciones migrantes que están poniendo algunos puntos sobre la CIE respecto de temas que van a tener que verse en el Senado y que no quedaron bien resueltos en la Cámara, pero en principio eh, prácticamente toda la ley, algunos artículos tenemos algunas dudas, pero se va a votar a favor. Entonces no tengo mucha noción de dónde Pero que se le salió haya eso. quitado esta urgencia. Yo creo que eso tiene que ver con darle un poco más de reposo y ver si efectivamente en la Cámara aún se pueden resolver algunas cosas, Por pero si ejemplo, ¿qué no, cosas? Se lo pregunto porque el diputado Sáez, Jaime Sáez, dijo que es un proyecto que tiene muchas particularidades y que no comparte del 100%. no, es que el 100% no. En estos proyectos la verdad es que uno se aleja mucho del ideal porque hay negociaciones de por medio y esas negociaciones, hay que decirlo honestamente, también nos tienen en una posición de minoría, ¿no? Pero hay cuestiones que no quedaron bien. Por Por ejemplo, ejemplo, a ver. en materia de derecho a la salud,
se plantea que no pueden haber personas privilegiadas, en el sentido de que no se le debe dar preferencia a los migrantes y todos deben tener a la misma situación de vulnerabilidad el mismo tratamiento, ¿ya? Me parece bien, eso lo que señala es nada más y nada menos que un precepto legal que está en la Constitución, que es que todos somos iguales ante la ley y que no debe haber grupos privilegiados. Sin embargo, en materia de educación, que parte con esa misma premisa, se establece una frase que señala que la autoridad podría darle preferencia en materia de educación a niños, niñas, chilenos y chilenas. Y eso, más allá, digamos, de que se entiende la problemática que tenemos con el flujo, el gran flujo de migrantes que hoy día hay en Chile, la verdad es que atenta contra la Constitución y debiera quedar en los mismos términos, es decir, en que no se privilegiará a niños y niñas migrantes por sobre los chilenos, debiera quedar en esos mismos términos y no dando una prioridad por sobre otra, porque se rompe el principio de igualdad ante la ley. ¿Solo esos dos puntos son los que usted ahí tiene una diferencia? Yo creo que eso es lo más grave, digamos, que no se establezca, que no quede claro que hay igualdad ante la ley. Las otras cosas son bastante menores. Por ejemplo, hay un tema también con las incivilidades. Se establece sanciones para aquellos que cometan reiteradamente un número de incivilidades. Y la verdad es que ahí la discusión es cuántas incivilidades más o menos debiera, porque uno podría decir ya, consideremos una incivilidad que lo es, ¿no es cierto? La música hasta altas horas de la noche muy fuerte, etcétera. Basta con que una vez haya llegado eso al juzgado de policía local para que eso pudiera significar la expulsión de una persona, yo diría no. Entonces veamos cuántas tienen que ser esas incivilidades para que se constituya un patrón que quiere decir que la persona no está haciendo o no está poniendo de su parte para integrarse a la sociedad chilena. En términos generales, lo que hace esta ley es em, sancionar, es distinguir entre aquella migración que ha llegado al país a hacer un aporte en materia laboral y de desarrollo de la sociedad chilena y aquella que viene a delinquir. Y por lo tanto, cubrir todos aquellos espacios que pudieran permitir que personas que vienen a delinquir se queden en Chile. Eso Claro, es pero fundamentalmente lo que sí, hace la ley. es un tema súper importante este proyecto, pero como decíamos, se le quita la suburgencia, sale de la tabla de votación de la sala y podría estar ahí eternamente esperando. No, lo dudo mucho, ¿Por qué? lo dudo porque es de interés del gobierno y es de interés de la ciudadanía que esto tenga una salida pronta como para también ir resolviendo las tensiones que tenemos hoy día en una sociedad que es multicultural y donde el flujo de migrantes ha causado, y eso no se puede negar, ha causado un impacto. Ahora, hacerlo dentro del marco del cumplimiento de la Constitución, dentro del marco del cumplimiento de las obligaciones que tenemos en materia de derechos humanos, a propósito de que somos Estados parte de la Convención sobre protección de los derechos de las personas migrantes y de sus familias, me parece que es lo lógico, es establecer el marco dentro del cual podemos tomar las medidas. El gobierno ha considerado eso. Obviamente hay cuestiones que en la propia discusión fueron más allá. Me parece que quitarle urgencia no quiere decir que no se va a ver el proyecto, sino que más bien que se está Claro, pero ponderando que se puede arreglar. desde la oposición decían, a ver, hubo críticas del Frente Amplio, se le quita la suburgencia que se le había dado renovado 17 veces. El diputado Alessandra incluso decía que el Frente Amplio y el Partido Comunista están ladrando más fuerte y que lamentablemente el presidente Boric los escucha más a ellos que al resto. Que al resto. Yo creo, mire, podría decir exactamente lo contrario, que no necesariamente el gobierno nos escucha todo lo que debiera escucharnos. Y en este caso, insisto, no sé de dónde salió, puede que el diputado Sáez haya dicho que no le gustan algunos puntos, como no nos gustan a muchos de nosotros también, pero eso en ningún caso quiere decir que no vamos a aprobar esa ley. Y por cierto, las diferencias se barajan dentro
de lo que es legítimo dentro del Parlamento. ¿A usted le Por lo gustaría que, tanto, sí, que el presidente los escuchara más, como dijo? siempre, siempre es bienvenido que nos escuchen. Ya en ese punto, usted es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. ¿Y qué Sí. pasa con el cierre de Punta Peuco? Que usted había comentado que es una deuda pendiente y que el presidente tiene que cumplir con el compromiso, pero hasta ahora, nada. Hasta ahora nada, por eso le digo que me encantaría que nos escucharan más, porque creo que esa es una deuda que hay con el país. Y también me parece que hay deudas en materia de derechos humanos y veo poca agenda legislativa en materia de derechos humanos por parte del gobierno. ¿Cree que va a cumplir con su promesa antes de terminar esta administración el presidente Boric de cerrar Punta Peuco? Lo voy a poner en estos términos. Espero que haga y que cumpla con ese compromiso, porque me parece que, además, porque hay que reorganizar a la población penal. Hoy día tenemos a mucha gente que va entrando producto de la privación de libertad preventiva, producto de que se han aumentado las penas y hay más condenas, y por lo tanto, digamos, yo creo que esta es una población acotada, que va a seguir teniendo casos e ingresos y que, por cierto, podría estar en una cárcel común. Perfecto. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por invitarme. Buenos días. Y ustedes Buenos quedan días. invitados a quedarse aquí con nosotros a través de mol.com.